Gracias nuevamente, comprometidos y curiosos. Qué bueno que nos siguen en esta transmisión que estamos haciendo sobre la vida histórica, la vida natural de México. Hace ya tiempo que hemos comenzado estas transmisiones y hoy tenemos a un nuevo personaje con el que les daremos a conocer todo lo que en términos de patrimonio histórico cultural tiene nuestro país. En esta ocasión tenemos a uno de los naturalistas más importantes que tiene el país, un hombre que abrió la primera cátedra de biología en México y que, por cierto, dice la historia, fue gracias a él que pasamos de tener naturalistas a biólogos en este país. Gracias por estar con nosotros, por recibirnos a través del Facebook Live de Conavio. Recuerden que nosotros estamos recibiendo de aquí a la 1:15 que termine esta transmisión, pues los saludos, los comentarios y todo lo que ustedes quieran referir en este espacio que es obviamente de los comprometidos y curiosos como ustedes. Muchísimas gracias. Y gracias a nuestros invitados esta mañana. Tenemos dos, aunque ustedes vean uno, en algún momento entrará nuestro siguiente invitado que es el doctor Ismael, pero bueno, mientras saludo a quien está con nosotros ya en pantalla y que nos hablará también de la vida de nuestro personaje. Saludo entonces a Alejandro Hernández Daniel. Él labora actualmente en el Instituto Estatal de Educación para Adultos, la coordinación número 1 de Cholula en el estado de Puebla, y es colaborador en el periódico digital de noticias de Puebla, E-Consulta, así como en la Dirección de Cultura del municipio de San Pedro Cholula. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Muy buen día. Saludos aquí desde San Pedro Cholula en Puebla. Es un gusto estar con ustedes en este día y gracias a la invitación por parte de Conavio y también al doctor Carlos Galindo Leal. Al contrario, Alejandro, muchas gracias. Hoy es casi natural que seas un hombre cercano justamente al medio ambiente, a la naturaleza, por las bellezas que puedes ver en tu municipio, en Cholula, Puebla, que es maravilloso. ¿O de dónde te surge a ti esta gana por estudiar a hombres como Alfonso Herrera? Pues verás, mira, yo originalmente tuve una formación en biología, por ciertas circunstancias de la vida, no pude concretarla y posteriormente me dediqué a otras cosas, aunque sí debo de decir que en este caso el otro invitado, el doctor Ismael Ledesma Mateos, él fue mi profesor directo durante un semestre y él ha sido quien ha ahondado de manera más profunda en la vida de Alfonso Luis Herrera López. Le ha dedicado varios años y tinta a hablar acerca de este personaje, ¿no? Uh-huh. Así es. Por eso es que tienes cercanía con él. Sí, así es. Ya desde hace algunos años es un muy buen amigo y también es un colega en la sección de periódico de Consulta. Entonces esperamos a que pueda entrar en un momento con nosotros, pero de ahí la cercanía precisamente a este personaje que vamos a abordar el día de hoy. Perfecto. Bueno, pues yo te sugeriría que en lo que entra el doctor Ismael para ir comenzando a trabajar a este personaje, Alfonso Luis Herrera, nos pudieras comentar desde el punto de vista que tú has trabajado a este autor. Sabemos que la dinámica era justamente a la inversa. Iniciaríamos con el doctor Ismael porque él es quien ha estudiado más a este personaje, pero bueno, tuvimos un problema técnico con él que estamos tratando de resolver ahora mismo. Y bueno, pues aprovechándote a ti que tienes también un punto de vista respecto al trabajo de este biólogo naturalista, que es, por cierto, la pregunta que nos hacemos ahora en esta transmisión, naturalismo o biología. Nos gustaría entonces que pudiéramos comenzar contigo, incluso después de escuchar al doctor Ismael, retomar nuevamente contigo si es que hay algo que agregar, pero pues bueno, te toca en estas condiciones de tecnología, pues iniciar. ¿Cómo ves? Claro que sí, claro que sí. Yo sé que el doctor Ismael tiene más experiencia en este personaje, pero con gusto les compartiré mi parte y él les hará en su momento pues las aclaraciones pertinentes. Perfecto, pues iniciamos, por favor.
¿Tienes alguna presentación? ¿Quieres comenzar con una charla? Claro que sí. En este momento les voy a compartir una presentación que tengo disponible. Entonces, comenzaré. Ok, ustedes me dicen si pueden verla. Bueno, aquí no hemos podido ver la pantalla. Ok. Nada más, yo no la veo, dice que has comenzado a la función de compartir, pero no veo la imagen. Ahí está ya. Ok. Bueno, pues comenzaré rápidamente con ustedes a compartir. Pues bien, yo le puse como esta parte de mi participación de Ciencia, Historia y Arte, una caricatura de Alfonso Luis Herrera por un chango maestro de la línea. Sí. Se me hizo muy adecuado en este momento, precisamente que presentamos a diferentes personajes en caricatura. Ya había hecho previamente contacto con el doctor Carlos Galindo Leal de Conavio y tuve este acercamiento y esta inquietud también por compartirle un poco de lo que había eh, tenido como hallazgo hace un par de años acerca de Alfonso Luis Herrera. Bien, pues comenzamos con el cartel, se me hace algo interesante. Comenzar por acá, gracias por la invitación a Conavio, al doctor Carlos Galindo Leal y a ti, Diego, por ser quien nos acompaña en esta presentación. Pues la semana pasada estuve escuchando la participación del doctor Dirso acerca de José Sarucán y me vino a la mente, ¿no?, los momentos en los que fui estudiante en la Escuela de Biología aquí en Puebla y acerca de unas lecturas. Mira, te contaré brevemente que yo no era muy afín a una parte de la historia de la ciencia, de la biología, pero me empezaron a apasionar unas lecturas de un personaje, paleontólogo y dedicado también a investigar en evolución, que se llamaba Stephen Jay Gould. En uno de sus libros que me presentó, y en particularmente un capítulo de un profesor de Puebla, que se llama el caso el clon del Fox Terrier, me llamó la atención que él hacía referencia a que hay una serie como de referencias a ciertos, digamos, en la genealogía del caballo que se repetía durante muchos años en los libros de evolución. Y eso me llamó la atención por alguna razón, lo retuve y al conversar con este profesor, pues le pregunté, ¿y de dónde saca tantas lecturas interesantes que nos deja? Y me dio los nombres de varios autores, y entre ellos de Gould. Me hice de una colección de unos ensayos que solía escribir. Y pues qué curioso, porque también en aquel tiempo, este mismo profesor nos había hecho un comentario de que rara vez los estudiantes en biología pues recurríamos a lecturas originales, ¿no?, con El origen de las especies de Charles Darwin. Y antes de entrar de lleno a esa lectura, pude adquirir en 2009, o la versión de 2009, el libro de José Sarucán, que pude ver publicitado en el cartel de la semana pasada, de uno de sus libros pues más conocidos, de las musas de Darwin. En ese libro me llamó más la atención. Verás, soy de una generación que creció viendo la serie televisiva de Los Simpson, y también en casa, pues uno de mis tíos solía compartir con nosotros algunas lecturas, entre ellas, por ejemplo, los libritos estos de Rius. Él tenía su colección. Entonces, las caricaturas, las imágenes, pues sí jugaron una cierta influencia en mi trayectoria, en mi vida personal. Y cuando vi en este libro de José Sarucán, la caricatura de Charles Darwin, que se publicó en Vanity Fair, esta revista de 1871, pues me llamó la atención, pero no fue la única. Había tres. También estaban presentes una caricatura de Richard Owen y Thomas Henry Huxley de 1885, y otra de la revista Punch, del 6 de diciembre del 81.
Entonces, vaya que se me hizo atractivo cómo es que representaban o satirizaban las ideas de Charles Darwin, y eso junto con Gould, pues, estuvo muy presente en los años de la universidad de biología. Pero me quedaba una incógnita, ¿no? Bueno, si eso era en algunos periódicos y revistas de otro país, ¿no? Inglaterra o Francia también, pero pues, ¿qué hay o qué se puede encontrar en México? Y debo confesar que pues también al internarme un poco más en el interés por la historia de la biología, pues fui adquiriendo un gusto por adquirir libros en librerías de viejo, en bazares, y fue como contacté con una buena amiga que se dedica a la compraventa, y ella me ofreció un libro de Alfonso Luis Herrera López, el personaje que presentamos el día de hoy, y obtuve precisamente este libro suyo de Biología y Plasmogenia de 1924. Y curioso porque ella me dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo tengo otro contacto, yo también he vendido varias cosas y libros de Alfonso Luis Herrera, y no sé si te interesaría contactar con este amigo mío porque sé que tiene otras cosas de él. Así fue como me dio este contacto, y se trataba de una caricatura eh, de Alfonso Luis Herrera, pero era una hoja suelta. Solamente me habían comentado que había pertenecido a una revista pues vaya, de principios del siglo XX, y pues no tenía otra información. Bueno, en este caso, el doctor Ismael Ledesma Mateos fue un profesor directo mío. Pasé con él un semestre en la Facultad de Estudios Superiores de Ixtacal, en la UNAM, y ahí fue donde comencé a ahondar un poco más con el personaje de Herrera. Lo que me llamó la atención es que al recopilar varios libros, artículos, y no solamente los que él había escrito, sino de otros autores más, lo que me di cuenta es que había ciertas imágenes de él, fotografías, que se repetían, no eran muy constantes, ¿no? En cada artículo que se publicaba. Entonces, cuando encontré la caricatura, esta que les estoy presentando, pues lo primero que pensé, bueno, pues no encuentro nada. Eh, yo creo que es bueno compartírselo pues con los especialistas, porque de nada sirve que tú tengas un documento valioso si no lo compartes con tu gremio, con la comunidad. Entonces se lo llevé precisamente al doctor Ismael, y él al momento de verla me dice, pues ¿de dónde la sacaste, no? Porque pues no la había visto. Digo, bueno, pues hubo un contacto en Puebla que me la facilitó, y hasta ahí, no sabía más. Vaya que debo de confesar que me gustó mucho la expresión del doctor cuando la vio, y eso me animó a ahondar un poco más sobre la publicación en la que había salido, y también, pues, obviamente, quién la había realizado. Es así que, también fijándome en algunos detalles, como pueden ver aquí, hay unas pequeñas leyendas que decía Galería de Zigzag por X, es decir, no había el nombre explícito del autor, y había una anotación: profesor Alfonso L. Herrera, por Luis, la L, notable biólogo mexicano, descubridor de la plasmogenia. Es todo lo que decía, además de una fecha en la parte de atrás de la hoja. Y no fue hasta que me di a la tarea de buscar, y en una publicación precisamente de la Dirección de Estudios Históricos, que había escrito la doctora en arte, que se llama Rebeca Monroy Nars, me puse en contacto con ella, y al leer algunas de sus publicaciones pude enterarme que la revista Zigzag era un cuadernillo, una revista que tenía entre 40 y 50 páginas, que había salido a la venta el 15 de abril de 1915,
Y en esos artículos encontré que su editor había escrito o explicitado es lo siguiente: creemos que constituye una novedad la sección de caricaturas que desfilarán, en donde desfilarán los hombres de México y del extranjero, de política, artes y ciencia. La revista en cuestión se trataba del volumen 1, número 16, y con fecha del 29 de julio de 1920. ¿Ustedes me dicen? Ok. Adelante, Alejandro, adelante. Y con un costo de 30 centavos. Esta es la portada original del semanario de Zigzag y se llamaba así al contexto zigzagueante de principios del siglo XX, ¿no? Las idas y vueltas y los conflictos sociales que había y armados aquí en el país. Entonces, por eso se tomó la decisión de nombrarla así. Bueno, y lo único que pude encontrar acerca de quién había firmado bajo el nombre de X, y que para mí en ese momento no tenía pues un significado pues mucho más profundo, era que se trataba de Ernesto García Cabral, y con el mote del Chango, conocido como el Chango. Bueno, tengo un problema con mi pantalla. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, ¿qué pasó, Ale? Ok, miren, tengo un problema con mi pantalla porque se puso en negro. No Nosotros sé si estamos viéndola bien, ¿eh? Ok, yo no puedo visualizarla. Tengo ese problema. Creo que voy a tener que reiniciarla. Ok, perfecto, te esperamos. Nosotros estamos viendo algunas de las imágenes que pusiste, las del Chango, por ejemplo, también están acá. Pero si quieres, reinicia. Sí. Y mientras aprovecho para saludar a la gente que nos está mandando mensajes a través de el Facebook. Ya tenemos a varias personas escuchándote, Alejandro, también al doctor en un momento lo vamos a escuchar. Entonces, si quieres, reinicia mientras saludo a José Luis Aguilar, que desde Ensenada nos está mandando mensaje en la semanal. A Juan Herrera, muy buenos días. Gracias, Juan, por comunicarte. Al doctor Carlos Galindo le mandamos un abrazo fuerte, ya nos está observando, le agradecemos mucho que nos esté apoyando en todo este trabajo que estamos haciendo. A Julio César Carmona, saludos desde Oaxaca. Patricia González, buen día. Marco Arroyo dice saludos desde Monterrey. Mónica Palacios, gracias Carlos Galindo por organizar estas excelentes charlas. Y hay una respuesta ya para Mónica de parte del doctor Carlos. Gracias, Mónica. También está Juan Carlos Reyes, saludos al doctor Ledesma. Patricia González, excelente tema. Bruno Peter de Iztapalapa presente, es la UBBJ de Iztapalapa. Saludos y gracias. ¿Podemos continuar entonces, mi querido Alex? Creo que perdimos a Alejandro, ¿verdad? Entonces yo creo que podríamos continuar con usted, doctor Ismael. ¿Le parece? Doctor Ismael. Bueno, sí escucho. Sí, bien. Ya, perfecto. Entonces, le pido por favor que abra usted su cámara para que lo veamos y lo voy a presentar para que la gente conozca con quién estamos hablando. Yo no sé si usted me recuerda a mí, lo entrevisté hace mucho tiempo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dudo mucho que lo recuerde, pero yo sí lo recuerdo muy bien. Gracias. Le mando un abrazo fuerte, doctor Ismael. Es un gusto volver a verlo. Gracias. Bueno, pues Ismael Ledesma Mateos es biólogo por la UNAM, maestro en ciencias en bioquímica del CIMESTAB, es doctor en ciencias por la UNAM, premio a la mejor tesis doctoral en ciencias sociales en el área de historia por la Academia Mexicana de Ciencias 1999, postdoctorado en el Centro de Sociología de la Innovación de la Escuela Nacional Superior de Minas de París, Francia, director fundador de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología, además profesor investigador del FES Iztacala de la UNAM.
y le agradezco mucho que esté con nosotros. Hemos tenido hoy un día complicado a nivel técnico, pero está saliendo muy interesante la charla entre Alejandro y usted. Entonces, vamos con usted, que nos iba a dar justo la historia, la biografía, la vida, el pensamiento de Alfonso Herrera. Le invito, doctor, a que comencemos con usted. Sí, la obra y la vida de Alfonso Luis Herrera López es muy importante. Luego lo confunden con su padre, que se llamaba Alfonso Herrera, pero el padre era Alfonso Herrera Fernández. Y el padre era un naturalista en el sentido estricto del término. Y Alfonso L. Herrera no. Por eso, cuando me pidieron el título para la charla, yo decía biología o naturalismo. Porque el caso de Alfonso Luis Herrera, de Alfonso L. Herrera, es lo que nos representa la llegada de la biología en nuestro país. A diferencia de lo que existía anteriormente, de una larga tradición de historia natural, de naturalismo, lo que hace Herrera es romper con eso, ¿no? Alfonso L. Herrera crece bajo la influencia de su padre, que lo acercó a la ciencia. Lástima que ahorita no tengo la imagen para poderla mostrar. Hay una imagen que me gusta mucho donde está Alfonso L. Herrera niño con una red para cazar mariposas en un escalón de la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, donde su padre era el director, fue el segundo director después de Gabino Barreda de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces él lo estimuló a tener esa inquietud acerca del conocimiento de la naturaleza, y igual que su padre estudió la carrera de farmacéutico en la Escuela de Medicina. La Escuela de Medicina tenía dos carreras, la de médico y la de farmacéutico, que era la carrera de segunda, despreciada por los médicos, con animadversión de los médicos. Y eso es muy importante en esta historia, porque precisamente los enemigos de Herrera son los médicos, en toda su trayectoria. Herrera se titula de farmacéutico con una tesis de fisicoquímica, que es sobre la diálisis del sulfato de cal. Y muy tempranamente, gracias a las influencias de su padre, ingresa como ayudante al Instituto Médico Nacional. Y también cuando su padre ya está enfermo, ya es grande, su padre es destituido de la dirección de la Nacional Preparatoria por no haber reprimido una revuelta estudiantil que fue muy importante. Era una revuelta contra el pago de la deuda externa a Inglaterra, contra el cambio de la moneda por introducir el metal níquel en la moneda mexicana, y contra un libro muy malo de lógica que les querían imponer a los estudiantes con un maestro chafa. Esas son las razones por las que se dio la revuelta, que como director no reprimió y fue destituido de la dirección, pero fue enviado por el gobierno porfirista a la Escuela Normal para Profesores, donde impartía la materia de Historia Natural. Cuando ya estaba enfermo, cuando se sentía ya muy debilitado, él le pide al presidente Díaz que su hijo se haga cargo de la materia de Historia Natural. Y yo tengo el documento en fotocopia donde está la rúbrica de Porfirio Díaz, o la firma de Porfirio Díaz en el documento, donde autoriza que se le dé la cátedra de Historia Natural a Alfonso L. Herrera, y la tiene hasta la muerte de su padre. Cuando muere su padre, el director de la Escuela Normal era Enrique Repsamen, que era un pedagogo suizo que habían traído a México para
el manejo de la escuela normal, y lo convence de desaparecer la materia de historia natural. O sea, no fue un cambio de nombre, fue una visión distinta, una concepción distinta, y él elabora el programa, que ya es un programa de biología. Entonces es cuando se crea en el año de 1902 la cátedra de biología en la Escuela Normal para Profesores. Alfonso L. Herrera elabora el programa y no hay un libro. No hay un libro para impartirlo. Entonces se dio a la tarea de escribir el libro, que se llamó Nociones de Biología. Lo que aquí les muestro es la portada de una edición facsimilar que hicimos en la Universidad Autónoma de Puebla, cuando yo era director de la Escuela de Biología. La hicimos en el año de 92. Hicimos un tiraje de 2,000 ejemplares, cuando el libro originalmente tuvo un tiraje de 200 ejemplares. Cuando se hizo esta edición facsimilar fue muy difícil conseguir un ejemplar del libro para poder hacer las placas, y por fortuna un vendedor de libros usados que vendía libros en la Facultad de Ciencias de la UNAM nos lo prestó, prestado, no me lo quiso vender. Yo no tengo el libro original, tengo la edición facsimilar que se hizo de este libro que se llama Nociones de Biología, que es un libro extraordinario, que es un libro original, único. Cuando yo estaba haciendo mi postdoctorado en París, me pasó por la mente una duda perversa. Yo decía, ¿y si Herrera agarró algún libro extranjero y lo tradujo y lo reprodujo? Y entonces me puse a buscar en las bibliotecas de París, luego en Madrid, en Berlín, y mi conclusión es que Nociones de Biología de Alfonso L. Herrera es un libro original, único y muy superior a los libros existentes en Europa en esos años. Estados Unidos no contaba en esa época, entonces por eso me refiero a Europa. Es superior a un gran libro francés de Félix Ledantec, pero la originalidad de Nociones de Biología de Herrera es genial. Y lo que hace Herrera es precisamente romper con el naturalismo, romper con la historia natural. Y para él, la biología tenía como pilares fundamentales la fisiología en la visión de Claude Bernard. La imagen número 1 de Nociones de Biología de Herrera no es Darwin. Curiosamente, la imagen número 1 de Nociones de Biología es Claude Bernard. Pues la fisiología bernardiana, y dice aquí Herrera, dice Claude Bernard, fisiólogo y fisiologista francés, que nació en 1813 y murió en 1878, demostró la unidad de los fenómenos de la vida y estableció los grandes principios de su explicación físico-química natural. O sea que esta idea central de Herrera es que la vida se explica por sí misma. O sea que no existe un alma, que no existen fuerzas sobrenaturales que tengan que ver con la vida, que la vida se explica por causas físico-químicas conocidas. Y el otro pilar de la biología de Herrera es la teoría darwiniana de la evolución. O sea, es el principal introductor del darwinismo en nuestro país,
Y así viene plasmado en el programa de la cátedra de biología, que él concebía la evolución como algo indisolublemente ligado al problema del origen de la vida. Y por eso se da la tarea de desarrollar una teoría para explicar el origen de la vida. Y esa es la teoría de la plasmogenia. Ahorita no me gustó cuando vi la imagen que presentó Alejandro, la imagen del Chango Cabral, que dice descubridor de la plasmogenia. No, él no descubrió la plasmogenia. La plasmogenia no estaba ahí para ser descubierta. Él creó la teoría de la plasmogenia. Es una invención suya. Es una teoría propia de él, no descubrió eso. Él desarrolló una teoría para explicar el origen de la vida sobre la base de principios físico-químicos. Y aquí tengo en mis manos un libro que se publicó en el año de 1906, que se publicó en francés, pero se editó en Berlín con el prólogo de un profesor de Viena, que se llama Nociones Generales de Biología y de Plasmogenia Comparadas. Es una joya este libro, es un libro de 1906, que uno puede encontrar en bibliotecas de Europa, difícilmente en México. Esto llegó a mis manos cuando estudiaba la preparatoria en la Universidad Autónoma de Puebla, en la preparatoria Benito Juárez, y en una librería de usado, de viejo, en el centro histórico, me encontré este maravilloso libro y ahí lo compré, pero es una verdadera joya. Y hace algunos años, después de mucho trabajo, de mucha labor política, de negociación, de conseguir recursos, se pudo traducir en inglés en el 2014. Esta es la versión editada por Springer, que dice Herrera's Plasmogenia and Other Colored Works, donde participaron otros colegas, pero bueno, es la traducción del libro de Nociones de Biología de 1904 con otros textos posteriores, y bueno, ya se puede, el que esté en inglés permite una mayor circulación a nivel internacional. Entonces, la primera contribución altamente trascendental de Herrera a la ciencia fue la creación de la cátedra de biología, la eliminación de la visión naturalista. O sea, él de joven hizo cosas de historia natural, pero lo dejó rápidamente, de manera muy pronta, para dedicarse a cuestiones estrictamente biológicas. Y por eso escribe el libro en 1904, lo traduce, lo proyecta al extranjero en esta versión de 1906, y por ahí de 1908, en la etapa ya decadente del porfiriato, porque hay varias etapas en el porfiriato, es un periodo muy complejo en la historia de México, que la historia ha simplificado, el gran dictador, el malvado. No, hay una gran contribución del porfiriato al desarrollo de la ciencia en México, al desarrollo de la educación, pero luego hay una etapa decadente al final, ya cerca del estallido de la Revolución de 1910, donde por influencia de su mujer, de Carmelita Romero Rubio, comienza a alejarse de su postura liberal con la que llegó al poder originalmente,
y permite que bajo influencias clericales, reaccionarias, se pudiera suprimir la cátedra de biología por considerarla peligrosa para la juventud y las creencias. Esa cátedra de biología desapareció de la preparatoria, de hecho, quitaron el año donde se impartía esta materia, ese fue el pretexto para su desaparición, pero en palabras del propio Herrera, en su libro de Biología y Plasmogenia de 1924, lo dice claramente, que la consideración fue que era peligrosa la biología para la juventud y las creencias. Y por muchos años no se volvió a impartir biología. Herrera se ubicó en otras actividades, en otros trabajos que no tuvieran que ver con la biología general. Se da la revolución, él es simpatizante de la revolución, aunque tuvo condiciones benéficas por el orden porfirial, él abraza a la Revolución Mexicana y particularmente se liga a un personaje muy cercano a Venustiano Carranza, que era el ingeniero Pastor Rué, se escribe Ruaix con X, se dice Rué, que era de Tehuacán, Puebla. Él lo conoció, él era ingeniero topógrafo, Pastor Rué, y era pues, el intelectual orgánico de Carranza, su intelectual de cabecera, y lo convence de la necesidad de que se creara una institución dedicada a la investigación en biología. Y entonces le propone la creación de la Dirección de Estudios Biológicos. Y lo que se plantea es la desaparición del Instituto Médico Nacional que se había fundado en el Porfiriato, que tenía un edificio precioso en la esquina de Ayuntamiento y Valderas, en la Ciudad de México, que fue diseñado por el hermano de Alfonso el Herrera, por el otro hijo de Alfonso Herrera, que era Carlos Herrera López, arquitecto. Él hizo el edificio del Museo de Geología que tenemos en Santa María Ribera, y hizo el edificio de la Dirección de Estudios Biológicos ahí en la esquina de Ayuntamiento y Valderas, que fue diseñado para ser una institución de investigación. Sin embargo, las intrigas del gremio médico hicieron que Díaz finalmente decidiera que se llamara Instituto Médico Nacional, aunque ahí no hacían cosas de medicina realmente, hacían cosas de botánica, de farmacognosia, de estudiar plantas que se utilizaran para cuestiones medicinales, se hacían cosas de fisiología, o sea, realmente no era un lugar de medicina, y ahí Herrera fue ayudante de investigación, trabajó con un gran fisiólogo que se apellidaba Herrera Lope, y con Herrera Lope hizo un libro maravilloso que yo quisiera reeditar algún día. Es un libro muy voluminoso, y pienso hacerlo en una versión digital, porque para tener una impresión de esas características sería muy costoso, y desgraciadamente no, esos proyectos no se apoyan fácilmente. Se llama La vie sur les hauts plateaux, la vida sobre las altas planicies, o la vida sobre las altitudes, que es un estudio de la adaptación del cuerpo a la altitud, a poder vivir en montañas, en lugares elevados, cómo cambia la concentración de glóbulos rojos en la sangre, por ejemplo, la hiperglobulia. Ese libro se escribió en francés, aquí en México, y lo envió a un concurso al Instituto Smithsoniano de Washington, y obtuvo el premio. Ese libro fue premiado por el Instituto Smithsoniano de Washington, escrito en francés, hecho en México. Es un libro realmente extraordinario, que demuestra
otra esa visión que conjuga la fisiología con la evolución. O sea, que ya no es contar patas y pelos, no es estar clasificando animalitos o plantitas, no. Él se esperó a que muriera su papá para suprimir la cátedra de historia natural, para no matarlo de un coraje seguramente, pero la visión de Herrera es una visión absolutamente biológica. Y cuando por iniciativa de Herrera, Pastor Rué convence a Carranza de la creación de la Dirección de Estudios Biológicos de la Secretaría de Fomento, eso representa un momento crucial en la institucionalización de la biología en México. Esto pasó el 2 de octubre de 1915. Y en esa Dirección de Estudios Biológicos se creó una sección de fisiología y le recomendó Pastor Rué que pusiera en la sección de fisiología al que daba clases de fisiología en medicina de la Universidad de México, que era Fernando Carranza, que era un médico que no era médico militar, era médico, pero se hizo militar, participó en el gobierno de Victoriano Huerta, en la campaña de exterminio de los yaquis en Sonora, fue alcalde de Guaymas, Sonora, era un tipo muy católico, escribió, se llama La Historia Franciscana, era un hombre claramente reaccionario, claramente conservador, claramente de derecha, y obviamente pues enemigo del evolucionismo, pero entró a trabajar ahí con Herrera, y Herrera lo hizo que siguiera investigando acerca de este asunto de la adaptación fisiológica a las altitudes, cosa que le desagradó, pero pues, el jefe era Herrera, el director era Herrera, y lo obligó a ello. Y también entró un tipo que hacía cosas de biología de la reproducción, le llamaríamos ahora, que hacía estudios de citología vaginal, su nombre, Eliseo Ramírez. Hay quienes dicen que la técnica esta que se usa mucho del Papa Nicolau la inventó él, pero lo que yo le dije a un colega en una conferencia es que, bueno, el que la publicó y la dio a conocer en todo el mundo fue Papa Nicolau, de manera tal que pues el Papa Nicolau es de Papa Nicolau, aunque se piense o se diga o lo haya hecho Eliseo Ramírez. Y también le recomiendan que contrate para la sección de botánica a un personaje que había conocido Pastor Rué en Durango, a Isaac Ochoterena. Isaac Ochoterena ingresa a la Dirección de Estudios Biológicos, pero Herrera, con su visión opuesta al naturalismo y a la historia natural y a toda esa concepción descriptivista, le dice que va a ser la sección de biología vegetal y botánica, no solo de botánica. Ahí la palabra dice mucho, biología vegetal. Y en esa sección de biología vegetal lo pone a hacer trabajos muy bonitos. Yo le publiqué al Colegio Nacional 3 volúmenes de la obra completa de Ochoterena, no me falta hacer otros más, por falta de tiempo no he podido, pero hemos editado en el Colegio Nacional 3 volúmenes, porque Ochoterena fue uno de los fundadores del Colegio Nacional, y en el volumen 1, en el tomo 1, vienen sus trabajos que hizo bajo el mando de Herrera en la Dirección de Estudios Biológicos, cosas muy interesantes, por ejemplo, el proceso de secreción en las células del maguey para el pulque. Entonces son estudios de histología vegetal, son estudios de microscopía, que le dieron un sesgo a la carrera de Ochoterena, porque en Durango hacía botánica de cactáceas, colectar plantas, clasificarlas. Y ya en la Dirección de Estudios Biológicos tomó este giro hacia la histología,
que luego fue lo que siguió desarrollando en toda su carrera profesional. De la histología vegetal se pasó a la histología humana, sobre histológica es muy importante. Ochoterena era de Atlisco, Puebla, no terminó la preparatoria, era autodidacta, no hizo ninguna carrera, pero era un tipo habilidoso, conocía varios idiomas, leía en varios idiomas, pero formó parte de este grupo de Ocaranza y Ramírez, hicieron este grupito de 3 para atacar a Herrera, hasta que Herrera se hartó y los corrió. Y entonces se dedicaron a ocupar otros espacios en la Escuela Médico-Militar, en la propia Escuela de Medicina de la Universidad de México, que no era UNAM, no era autónoma, y fundaron una Sociedad Mexicana de Biología que tenía como meta fundamental atacar a Herrera, hacer cosas diferentes a las que hacía Herrera. Hicieron la Revista Mexicana de Biología, que se anunciaba como la revista médica que usted siempre debe utilizar para anunciar sus productos. Entonces ahí tenemos un caso muy interesante de un conflicto. Mi tesis doctoral se tituló así: el conflicto entre Alfonso L. Herrera e Isaac Ochoterena y la institucionalización de la biología en México, que yo explico como un fenómeno de inconmensurabilidad discursiva, o sea, la contraposición entre el discurso en el sentido Foucaultiano de Michel Foucault del término, de la manera de ver el mundo, de integrar nociones, conceptos, teorías, que una es la de Herrera, el discurso de Herrera, y otro es el discurso de los médicos como Carranza, Ramírez y Ochoterena ligado a eso. Entonces es un fenómeno muy interesante, un fenómeno sociológico digno de ser estudiado. Perdón. Sí. Bueno, fenómeno digno de ser estudiado. Y bueno, la Dirección de Estudios Biológicos, por una intriga que propició Eliseo Ramírez con un hermano suyo que trabajaba en la Comisión Nacional de Irrigación, le quitaron el edificio de Valderas y Ayuntamiento, y mandaron a la Dirección de Estudios Biológicos prácticamente sin presupuesto, prácticamente sin recursos, un ahogamiento presupuestal, algo así como el bloqueo a Cuba, o sea, donde no tenían nada y lo mandan a la Casa del Lago. Entonces, por esa razón, ya años después, en 2007, publiqué este libro, que es una versión de mi tesis doctoral, que se llama De Valderas a la Casa del Lago, la institucionalización de la biología en México. Y esta foto es muy bonita, porque ahí tenemos la mujer que se ve ahí en el centro, es Elia Bravo, que fue alumna de Ochoterena, y que fue la primera mujer que obtuvo un grado equivalente al de biólogo. Es la foto del examen profesional, y el que está de pie a su lado era Leopoldo Ancona, que hizo una tesis sobre los chilicuiles o gusanitos de la sal. Pues la botánica de cactáceas con Elia Bravo, y la zoología de gusanos con Ancona. Y eso nos muestra las líneas de investigación. Aquí está Ochoterena también ahí. Esa foto se tomó en la Casa del Lago, después del primer examen profesional de esta carrera que se impartía en la Escuela de Filosofía y Letras de la universidad. Originalmente en la Escuela Nacional de Altos Estudios se impartía la carrera de profesor académico en Ciencias Naturales, que solo tuvo un graduado, que fue Enrique Beltrán.
que tomó clases con Alfonso L. Herrera. Es todo un personaje del que habría mucho que hablar. Sería bueno que lo abordaran, que se abordara en otra charla, porque él fundó el Instituto para el Estudio de los Recursos Naturales Renovables, el IMERNAR, Instituto Mexicano para el Estudio de los Recursos Naturales Renovables. Dedicó su vida en gran parte al conservacionismo, y a crear instituciones. Fue subsecretario forestal y de la fauna en el sexenio de Adolfo López Mateos, pero bueno, él fue el primero que obtuvo un grado equivalente al de biólogo. Él siempre decía que fue el primer biólogo mexicano, aunque en su papel no decía biólogo, era profesor académico en ciencias naturales. Un gran referente para el estudio de la biología mexicana es su autobiografía de Beltrán, que se llama Medio siglo de recuerdos de un biólogo mexicano. Es un tomo grande, voluminoso. Pero bueno, después de eso, la enseñanza profesional de la biología se pasó a la Escuela de Filosofía y Letras, y el grado era maestro en biología, pero no era maestría, era licenciatura. O sea, de la preparatoria pasaban allí a hacer ese grado, y Elia Bravo fue alumna de Ochoa-Terena en la preparatoria, porque Ochoa-Terena se hizo del control de la enseñanza de la biología en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1922 escribió un libro para la enseñanza de la biología que se llamó Lecciones de Biología, que no tiene nada que ver con el libro de Herrera. O sea, no es de la riqueza, de la trascendencia de las nociones de biología de Herrera, de ninguna manera. Es un libro que se parece mucho a libros extranjeros de la época, como el de Osborne, de Estados Unidos. Pero bueno, el poder de Ochoa-Terena implicaba el control de la preparatoria, el control de la enseñanza profesional de biología en filosofía y letras. Y luego, en 1929, cuando se hace autónoma la Universidad de México, cuando se decreta la autonomía, Ocaranza, como director que ya era de la Escuela de Medicina, le propone al Consejo Universitario la creación de un nuevo instituto, de un instituto de biología. Y este instituto es aprobado, y en su normatividad, en la declaración fundacional, se señala que el instituto no puede abocarse a cosas tan profundas y trascendentes como lo que es la vida o el origen de ella. O sea, en ese documento queda proscrita la investigación en evolución y en origen de la vida y en biología general. Y entonces eso marca una orientación descriptivista, morfológica, histología, morfología, anatomía, vinculada a los intereses de la comunidad médica. Y así queda la biología en México por años. En la Universidad Nacional Autónoma de México fue hasta el año de 1966 que se enseñó una materia de evolución en la carrera de biólogo. Y se puso con carácter de semioptativa. Raúl Ondarza, otro gran biólogo mexicano, impulsó la creación de la materia de biología molecular, de la cátedra de biología molecular. Y Alfredo Barrera, egresado del Politécnico, no de la UNAM, fue el que planteó la enseñanza de la materia de evolución, pero eran semioptativas, o llevaban evolución o llevaban origen de la vida. Entonces hay generaciones que nunca llevaron biología molecular y hay generaciones que nunca llevaron evolución. Y así duró durante muchos años en el nuevo plan de 66 en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y llama la atención que haya sido un egresado del Politécnico, porque el Politécnico tenía en ese momento una visión distinta, producto del exilio
español, de la llegada de los exiliados que salieron de España al arribo del fascismo con la dictadura de Francisco Franco. Entonces había otros aires, otras visiones en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Y Alfredo Barrera, por razones que no he podido hasta el momento conocer, dejó el Politécnico y se fue a la UNAM, y ahí en la Facultad de Ciencias de la UNAM, Alfredo Barrera, que fue también el director del Museo de Historia Natural de Chapultepec, al que le tocó la fundación de ese museo ya en Chapultepec, que es la herencia de lo que fue el Museo Nacional de Historia Natural del Chopo, del cual también fue director Alfonso L. Herrera. O sea, el Museo del Chopo era parte de la Dirección de Estudios Biológicos de la Secretaría de Fomento, que era la dependencia a la que estaba inscrita. Entonces, bueno, en ese tránsito de Valderas a la Casa del Lago, tenemos una explicación de por qué la biología mexicana es así, que sigue anclada en esa tradición descriptivista, alejada de lo explicativo, de lo funcional, de lo fisiológico, donde muy pocos se fueron interesando en esas temáticas. Actualmente ya no es así. La ecología también surge muy tardíamente en la UNAM. Primero empieza a desarrollarse con los exiliados españoles en el Politécnico. En Chapingo, José Sarucán, el gran ecólogo mexicano que ya tuvo una charla aquí con ustedes, bueno, una charla sobre él aquí con ustedes. Sarucán estudió la carrera en la UNAM, pero hizo su tesis en Chapingo, y la hizo con Efraín Hernández Xolocotzi, y en Las Musas de Darwin, en su libro, le pone una dedicatoria, dice: al maestro Efraín Hernández X, con quien aprendí el darwinismo bajo la domesticación. O sea, que es muy interesante que esa influencia evolucionista que llega a Sarucán, llega de su maestro de Chapingo. Y luego Sarucán tiene la iniciativa de mandar a estudiar al extranjero a discípulos brillantes como Rodolfo Dirso, como Daniel Piñero, y con ellos ya va a fundar el Instituto de Ecología, bueno, primero el Centro de Ecología de la UNAM, con una visión evolucionista. Y creo que pues, por razones de tiempo aquí tendría que interrumpir. Muchas gracias, espero que haya sido útil. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por esta charla. Fíjese que la gente en redes está comentando lo interesante que ha sido escucharlo a usted hablar de un nombre como Alfonso L. Herrera, y le voy a comentar brevemente lo que han estado diciendo en redes. Empiezo por algunos saludos que han estado mandando, por supuesto, a la gente que nos está escribiendo desde Veracruz o desde Puebla, por ejemplo, Juan Carlos Reyes Martínez, o Norma Biología, excelentes saludos. José Luis Aguilar Rodríguez dice: estoy sorprendido por el nivel de las presentaciones en la Conavio de esta serie y otras series. Pareciera que estamos en un simposium y la única diferencia es que no es presencial. Bueno, gracias, José Luis. Rubén Ramírez, Jalapa, Veracruz, México, presente. Daniel Hernández Ramírez, Zacatecas, presente. Patricia González, muy interesante conocer más sobre Alfonso Herrera. Y nuevamente José Luis Aguilar Rodríguez hace un comentario sobre don Alfonso L. Herrera. Dice: Alfonso Herrera es personaje influencer, lo pone entrecomillado, de sus tiempos y hasta hoy, como se denomina ahora. Fue un pionero, hizo de todo como otros naturalistas y biólogos. Susana Ortiz, de Aguascalientes, también le manda saludos. José Luis Aguilar Rodríguez nuevamente hace un comentario y dice: doctor, le dice a usted, doctor Ismael, ojalá y pueda publicar cómo Alfonso L. Herrera formó la Dirección de Estudios Biológicos. Por su trascendencia y visión sería muy interesante conocer esta historia. Patricia Salazar Silva, interesante historia y muy bien relatada. Y CHMX dice: wow, qué interesante, excelente
charla, pero están entrando muchos más comentarios que no sé si nos va a dar tiempo de leer completos porque ya son la 1:1 y tenemos todavía que concluir los comentarios que nos estaba haciendo Alejandro hace un rato. Entonces, bueno, amén de tratar de regresar para continuar leyendo los mensajes que ustedes están mandando a través de las redes, yo regresaría, Alejandro, para que concluyeras tu presentación, no sin antes agradecerle al doctor Ismael, y a propósito de lo que le he leído, ¿quiera comentar usted algo antes de pasar con Alejandro? Bueno, sí, muy brevemente, sí está publicado esta investigación sobre la Dirección de Estudios Biológicos, viene precisamente en el libro que les mostré, en el de Valderas a la Casa del Lago, la institucionalización de la biología en México, y en otros artículos que vienen en la bibliografía que está ahí en este libro, o sea que sí está publicado ya desde hace tiempo, y bueno, pues agradecer los comentarios tan agradables, tan valiosos, que producen una sensación muy grata. Y bueno, ya le dejamos la palabra a Alejandro para no pasar nuestro tiempo. Muchas gracias, doctor Ismael. Grato es haberlo escuchado y tenerlo en esta charla. Alejandro, pues retomamos el punto en el que nos quedamos. Pues fue muy afortunado que ocurriera así porque vas a poder continuar a partir de la charla tan interesante de la vida y obra de Alfonso L. Herrera. Así que adelante, Alejandro. Doctor Ismael, le vamos a pedir por favor que nos apague su cámara para que podamos ver la presentación en Facebook de la mejor manera. Muchísimas gracias. Adelante, Alejandro. Bueno, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. Ok, pues vamos a continuar. Me había quedado en que había encontrado una caricatura de Alfonso Luis Herrera, se la había presentado al doctor Ismael, que es mi maestro, fue mi maestro y es un gran amigo, y le presenté esta caricatura, pero desconocí hasta ese momento que la caricatura de Alfonso Luis Herrera, pues quién la había hecho, porque había firmado con el nombre de X. Entonces me di a la tarea de buscar un poco más y pude encontrar que esa caricatura pues no era la única, sino que en varios números de esa revista pues habían sido retratados, bueno, caricaturizados, pues varios personajes de aquel tiempo, como unos ejemplos aquí, Federico Gamboa, escritor y diplomático, empresarios como Pepe de Rivero, que que logró que el tenor Enrico Caruso estuviera aquí en México en 1919, Vasconcelos, Roberto Montenegro, artista, Antonio Caso, Rafael Alducin, que adquirió Revista de Revistas, también una publicación muy conocida en su tiempo, y que dio paso al periódico Excelsior, y Diego Rivera, en la parte inferior derecha. Pero hasta ahí era lo que sabía hasta ese entonces, gracias a algunas publicaciones de Rebeca Monroy. Y bien, como había mencionado anteriormente, me di a la tarea de buscar entre varios libros. Maestro doctor Ismael ya mostró algunos de sus libros que ha publicado, y también otros, y no obstante no me quedé o me dio el gusanillo de preguntarle a quién más pudiera estar interesado en la vida de Alfonso Luis Herrera, y fue como también conocí en persona y contacté al doctor Antonio Lascano Araujo, a la profesora Consuelo Cuevas, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y que es quien también lleva a cabo es parte de la editorial de Revista Herreriana, precisamente con el nombre de Alfonso Luis Herrera, el doctor José Sarucán, que también visité en su oficina de Conavio, que afortunadamente me recibió, y también con otros colegas que pues estuvieran trabajando temáticas similares, ¿no?, sobre visualización de imágenes, como Erika Torrens, y pues fue tal la sorpresa que, además del doctor Ismael, que me había dicho que no había conocido esa caricatura de Alfonso Luis Herrera,
pues ellos tampoco la conocieran, ¿no? Fue también grande su sorpresa. Y pues el siguiente paso, pues fue buscar qué había acerca de las caricaturas en historia de la biología, historia de la ciencia, y fue así como pues di con dos personajes importantes, entre ellas Martin Rudwig, de la Universidad de Cambridge, que había publicado uno de los primeros trabajos en el año del 75 del siglo pasado, y me llamó la atención que en ese artículo pues mencionara que los historiadores de la ciencia se habían resistido en poner atención a estas fuentes, ¿no? Como las caricaturas, y que potencialmente pudieran ayudarnos a comprender el pensamiento científico de otros tiempos. Y también con la doctora Janet Brown, no sé si siguen en Harvard, pero con los dos mantuve también comunicación vía correo electrónico, y ella mencionaba que resulta sorprendente que además de unos cuantos estudios, las caricaturas pues no se habían abordado hasta ahora en la historia de la ciencia, y esto me llamó la atención porque pues vaya que si en nuestro país pues lo que también se caracteriza pues es por varios caricaturistas, ¿no? Importantes. Entonces, pues, ¿qué había precisamente o qué sigue habiendo en las revistas aquí de México? Fue así que presenté ese trabajo en un congreso, en el 16 Congreso de Historia de la Ciencia y la Tecnología. Se invitó y pues se tiene que dar a conocer este documento, ¿no? Como lo había mencionado anteriormente, pues de nada sirve que tú tengas un documento que puede ser único y más sobre la vida y obra de Alfonso Luis Herrera, que en el libro de Valderas y A la Casa del Lago, me llamaron unas líneas del doctor Ismael que decía, bueno, que los documentos sobre Herrera pues son especialmente escasos, entonces pues cualquiera que pudiera aportar en conocer un poco más, pues sería bien recibido, y por ese motivo pues, se presentó. Pero algo que me llamó la atención es ahondar más sobre la vida de Cabral. Precisamente hubo una anécdota que se contaba en que fue a ver, a retratar a Enrico Caruso, pero pues fue, creo que a las afueras de un restaurante, no recuerdo en este momento cuál, después de una presentación, y mientras él lo dibujaba, Caruso también lo retrataba. Entonces, esta parte en que Cabral en aquel momento, en estos años, pues fuera con el personaje que iba a dibujar o a caricaturizar, pues me llamó la atención, porque entonces se trataría precisamente pues de un documento histórico, esta caricatura de primera mano, una fuente primaria dentro de sus características, ¿no? Es contemporánea, los dos, pues, aunque no hay ningún documento que pueda aseverarlo, pero probablemente se conocieron en persona. Y por la fecha en la que fue realizada, pues en ese entonces, en 1920, Alfonso Luis Herrera pues estaba al frente de la Dirección de Estudios Biológicos. Este es en la esquina de Valderas, como mencionaba el doctor Ismael. Y también en ese entonces salió un tomo de la Sociedad Científica Antonio Alzate, en la que salieron publicadas 3 de sus trabajos, como por ejemplo Biología General de los Microbios, que vieron en su papel, que fue un comentario suyo en una nota, y que salió publicada el 2 de enero de 1920, ¿no? Para tener ese contexto que más o menos en ese año se ubica la caricatura. También el doctor Ismael mencionó estas relaciones que había con Isaac Ochoa Terena. Bueno, pues para 1920, Isaac Ochoa Terena ya no estaba en la Dirección de Estudios Biológicos a partir del 1918, y en 1922, o sea, 2 años después de esta caricatura del Chango Cabral, pues fue cuando se incorporó a la Escuela Nacional de Altos Estudios, donde fue profesor de Enrique Beltrán. Puse estos dos con motivo de que también son 2 personajes que están dentro de esta serie de curiosos y comprometidos. Y en ese entonces también pues se proclamaba el Plan de Agua Prieta. Es curioso porque estos personajes que hicieron ese
manifiesta en contra del gobierno de Venustiano Carranza, pues también se encontraban en la galería de Zigzag. Y los tres principales, precisamente, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Y bueno, ahora entramos un poco más a la historia de Cabral. Pues sí, lo que tenía era el nombre y el mote, ¿no? Y para continuar, pues me llamó la atención que buscando un poco más o informar un poco más, había dado con una nota, ¿no?, del Fisgón, quien es uno de los varios curadores de la obra de Cabral, en el que menciona que el escritor Juan José Arreola gustaba de decir la anécdota en que Diego Rivera y José Clemente Orozco pues mencionaron que consideraban al mejor dibujante de México y de ese tiempo a Ernesto García Cabral. O sea, no era alguien menor quien había caricaturizado a Alfonso Luis Herrera, y llama la atención que aunque las palabras del editor de esa revista, Pedro Malajeva, mencionaban que las figuras más importantes serían caricaturizadas o en esta sección de galería, pues el único científico hasta ahora que yo tengo entendido que se representó ahí, pues fue Alfonso Luis Herrera. Entonces, pues ahí habla un poco de su trascendencia, ¿no? Y también, pues era interesante que después de esto contactara con el hijo del caricaturista, que se llama igual, Ernesto García Sáenz, en su taller, quien aceptó a mí junto con otro colega recibirnos, y después de pasar, pues vaya que pasado de 5 horas en su taller, acerca de muchas de las obras de su padre, pues resulta que no conocía a Alfonso Luis Herrera. Entonces le llevé esta caricatura y quedó también una parte en su archivo, en forma de un artículo que se publicó hace un año, y pues nos dio un poco más de hilo acerca del trabajo de su padre. Y pues resulta que fue él que en la revista Multicolor y en muchas otras más, fue contratado para hacer sátiras muy, muy ácidas al gobierno de Madero, razón por la cual el presidente lo manda a citar y, digamos, por así decirlo, y es la versión popular, se deshace de él mandándolo becado a Francia a estudiar arte con una beca. Entonces, se va a París y al llegar Victoriano Huerta al poder, se corta la beca y ahí es donde vive un poco de dificultades y es ayudado por un par de amigos en París, y después de un tiempo, pues resulta que regresa a América por la Embajada de México en Buenos Aires, en Argentina, y regresa a México de nueva cuenta. Y es ahí donde colaboró tanto en Francia y en Argentina en diferentes publicaciones. Hay un trabajo demasiado extenso, no me detendré en ese tipo de detalles porque sí es muy vasto y hay demasiada documentación como para poder prestarle un poquito más de detalle, y vaya que vale la pena la trayectoria de Cabral como artista. Entonces, a su vuelta a México, colabora también en varios semanarios y revistas como ilustrador, como caricaturista, y una de ellas, por ejemplo, durante la década de los 30, si no me equivoco, es de 1931 a 1964, colabora en la Gacetilla de la Farmacéutica Bayer, donde ilustra en esta sección dirigido principalmente a médicos, pues varios motivos, ¿no? Y también anuarios. Esta es una de las muchas imágenes, es muy vasto. Tuve la oportunidad hace un par de semanas de trabajar y de revisar este material, pero es muy vasto. Como podemos ver, pues hay algunos motivos alusivos a matraces, a microscopios, o con algunos médicos, en esta gacetilla, en los cuales Cabral pues trabajó por más de 30 años, ¿no? Ya se imaginarán.
Y también en una revista, semanario es Revistas de Revistas, en la que pues resulta que también, como es muy vasta, pues no se sabe muy bien todo lo que dejó. Insisto, es tremendamente grande su obra artística, pero al menos en el tiempo que pasamos con el señor García Sanz, pues nos dio acceso a una parte de su archivo, y en las cuales pude encontrar también estas portadas de dos científicos, un ingeniero físico y el más conocido de todos, Albert Einstein, que invitan a pensar que aún es un terreno fértil sumergirse en la búsqueda de más ilustraciones de este tipo, y no solamente por Cabral, sino por un numeroso grupo de caricaturistas de su tiempo, por ejemplo, Rafael Freire o Andrés Saudifred, que también pues tienen varios detalles de estos, ¿no? Entonces, Revista de Revistas es una de las más icónicas en este sentido, donde trabajó el Chango Cabral. Además de que también fue conocido por hacer varias de las ilustraciones del cine y carteles del cine de oro mexicano, en los que figuraban, por ejemplo, actores y actrices como Cantinflas, Dolores del Río, Tintán, y particularmente con Tintán pues fue donde se consolidó. Y además de otras ilustraciones, como pueden ver a la derecha, como la portada de que fue utilizada en un libro, en una novela, de Ángeles Más Cerca, de Arráncame la Vida. Son varias ilustraciones, solamente les pongo algunos ejemplos. Y también al final pudimos hacer y encontrar, como mencionó el doctor Ismael, tener acceso a esta litografía. Es una litografía en la que están precisamente varios de los médicos que tenían alguna relación con Isaac Echeterena, y ya se había mencionado acerca de estos intereses que tenía, o estaban inclinados hacia la parte médica, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre los personajes que podemos ver ahí, pues estaban Daniel María Vélez, que era un oftalmólogo. Estaba precisamente el doctor Ismael, mencionó a Fernando Carranza. Aquí está con uno de los cuyos en su hombro, y probablemente sea por las investigaciones que hizo con constantes fisiológicas del cobayo, a lo mejor es el motivo. También estaba un gran amigo suyo que se llamaba aquí está, Jesús González Urueña, de aquí, no sé si puedan verlo, Alfonso Pruneda, y varios de ellos también estaban ligados a la Sociedad Científica Antonio Alzate. Entonces, aunque no está aquí Ochoa-Terena, pero sí aquí se pueden mostrar precisamente pues con qué personajes estaba vinculado, ¿no? En su tiempo, esta litografía es de 1921, y lo poco que nos explicó también el doctor Sanz es que pues era una sátira, ¿no? Era una sátira a todos estos médicos. En realidad no era porque pues quisiera darles un papel protagónico, sino que en realidad pues era como una especie de burla, ¿no? Y aquí es donde se representa a la muerte y algunas naturalezas que tienen algunos significados ahí interesantes, pero esto también lo pueden encontrar en un artículo que se publicó este año en colaboración con otro colega. Y sigamos adelante. Pues bien, todo este hallazgo de las caricaturas de Cabral y todo este acceso, pues es gracias también a las personas que han trabajado durante muchos años y con las cuales pues les estoy agradecido. En este caso, pues, Rebeca Monroy Nash, el Enoch de Santiago, que es del Museo del Estanquillo, que también nos hemos vuelto recientemente colaboradores. Alguera, quien era un gran coleccionista de la obra de Cabral, particularmente de Revista de Revistas, y él me ayudó a saber un poco más de las técnicas que Cabral usaba. A Rolando García Castrejón,
a Rolando Castrejón de la Biblioteca Nacional, al curador independiente, que él me dio acceso precisamente a las colecciones de Chango Cabral en zigzag, porque era una de las publicaciones más raras que al menos ellos me pudieron dar acceso, y también que había reconocido que no eran fáciles de encontrar su propio hijo, y al librero Mercurio López, que me permitió y me dio acceso a su colección de la revista Bayer. Y también, pues debo de mencionar que hace unos días, como comentaba con Diego, hubo una donación de documentos provenientes del taller Ernesto García Cabral y de la colección de la familia de una curadora también que se llama Gloria Maldonado Anzó, y un acercamiento ahí a la Secretaría de Cultura, la Dirección General de Memoria Histórica y Cultural de México, y pues también en el acervo y la colección que hay ahora disponible, aunque es poco, yo lo sé, es mucho, es muy vasto, de la página de Memórica. Y para terminar, me llamó la atención que, hablando de la caricatura precisamente de Alfonso Luis Herrera, me di cuenta de que había esta colección de Curiosos Comprometidos, y bueno, esta caricatura hecha por Román Rivas, que fue el encargado de hacer todos los personajes, tengo entendido, de Conavio, de Curiosos Comprometidos, pues me llamó la atención esta parte de Alfonso Luis Herrera, porque pues no se me hacía acorde, ¿no? Como mencionó el doctor Ismael, creador de la plasmogenia, muchas veces quien escribe o quien dibuja, pues puede distorsionar un poco ciertos hechos o ciertas cosas, y encontré, y ya se lo había mencionado al doctor, de hecho creo que él me lo mencionó primero, en que había un error en la caricatura de Curiosos y Comprometidos. Al hablar con Román, él me hizo o compartió conmigo, y se lo agradezco, y un saludo a Román, que él había tomado algunas fotografías, pero que, bueno, de Alfonso Luis Herrera, pero que no le fue tan fácil hallar pues alguna imagen adecuada, por lo que decidió echar mano pues de un poco de improvisación, y pongo esta imagen precisamente, que es la del cartel, porque aquí podemos ver que hay una confusión precisamente en cómo se asocia Alfonso Herrera, que es el padre de Alfonso Luis Herrera, que no son los mismos, y hay una foto de su padre a la izquierda y de Alfonso Luis Herrera, la más común que se puede encontrar, o a la que se puede acceder, a la derecha, y pues prácticamente es una combinación de ambos, ¿no? Aunque hay que señalar pues ese pequeño error en la ilustración, y pues sabemos que hay otro tipo de fuentes, de documentos históricos que aún pueden encontrarse, y que aún es un terreno fértil, el estudio de las caricaturas en varias publicaciones de años atrás, ¿no? Y de la obra de diversos caricaturistas, y no solamente Cabral, pero pues sí, uno de los más representativos. Entonces, con esto termino mi participación. No sé cómo andemos de tiempo, supongo que estamos en el límite, y sin embargo, pues doy las gracias por compartir este espacio con el doctor Ismael. Gracias, Diego, y a Conavio por esta invitación. Al contrario, muchísimas gracias, Alejandro. De hecho, el tiempo lo tenemos súper pasadísimo, porque estamos ya sobre la 1:25, así es que me dará tiempo solamente de leer algunos mensajes para concluir. Y bueno, ahora sí les pido a los dos, también al doctor Ismael, nos abran su cámara. Alejandro, dejes de compartir, por favor, para que despidamos la transmisión con los mensajes, con algunos de los mensajes que están llegando. Bueno, son varios, de hecho no los voy a leer todos, no nos da tiempo, pero quisiera comentar algunas cosas que están la gente compartiendo con nosotros. Entonces, bueno,
Por principio de cuentas, al doctor Ismael Ledesma le comentan que es muy interesante lo que estaba explicando sobre los conflictos de poder y fuerzas de tendencias y manejo de la biología en México, que pocos o casi nadie conoce. Es decir, había un pensamiento y un debate crítico como ocurre en todas las escuelas de biología. El doctor Carlos Galindo también comenta, dice, una parte crucial para entender el desarrollo de las ciencias biológicas. Mil gracias, doctor Ledesma. Juana Herrera nos dice, nos quedamos muy sorprendidos, pero no entiendo si por la charla o por algo más, pero ese es su comentario. Maribel Aguirre, muchas gracias, doctor Ledesma. Patricia Salazar Silva, los investigadores de instituciones con pocos apoyos seguimos atorados en el naturalismo. Gustav Ravendusk, buenísima explicación, doctor Ledesma, un abrazo fuerte. Elizabeth Vara, muchas gracias, doctor Ismael Ledesma, por compartir, y excelente su libro de historia de la biología, Norma Biología, muchas gracias por compartir tanto conocimiento, qué interesante. Ivonne Flores, saludos al doctor Ledesma, un gusto escucharlo, siempre me ha gustado mucho, me fascina el conocimiento en este tema, maestro. Juana Herrera, excelente ponencia, gracias. Ariadna Carmencí, saludos al doctor Ledesma. Ani Sánchez, soy bióloga, actualmente transmito el darwinismo a nivel secundaria, así también la idea del origen de la vida según Antonio Lascano, mi maestro de materia en los años 80. Alejandro, Ani Sánchez, doctor Ledesma, Ismael, excelente ponencia. Román Rivas, es multicolor, qué padre, dice Román Rivas a propósito de lo último que veíamos de Alejandro Daniel. Y bueno, hay una alusión directa de Hugo Mejía al doctor Ledesma que ojalá pueda responder de manera muy breve. Dice, por favor, doctor Ledesma, comente sobre la influencia de Herrera en el plan de estudios de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, el plan de estudios de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla fue pensado tratando de remontar el tradicionalismo presente en los planes de estudio que existían en esa época, tanto en la UNAM como en el Politécnico, en la Universidad Metropolitana, y las demás instituciones que básicamente se basaron en esos modelos, de manera tal que un eje fundamental fue tener una concepción evolucionista. Efectivamente, a diferencia de otros planes de estudio, colocamos la materia como obligatoria en el quinto semestre de la carrera, en el quinto, que es una posición intermedia, porque para estudiar evolución hay que saber otras cosas, que hay que enseñarlas antes, cuestiones de bioquímica, de biología celular, de biología animal, de biología vegetal, etcétera. La colocamos en quinto y fue muy exitoso, y luego en los últimos semestres retomábamos eso en materias como ciencia, sociedad e historia, como teoría de la ciencia, de forma tal que creo que el plan fue muy exitoso y evidentemente sí hay una influencia. De hecho, una de las cuestiones centrales que se utilizaron como un elemento articulador en la escuela, un elemento aglutinador de la comunidad, fue la imagen de Herrera, y por eso creamos, desde que se fundó la escuela en 1987, una cátedra con ese nombre, la cátedra de Alfonso L. Herrera, y luego, ya en los años 90, creamos una distinción que era la medalla Alfonso L. Herrera a la investigación en biología, que se le entregó por primera vez a Antonio Lascano Araujo y a José Sarucán. Y luego a Francisco Bolívar Zapata, a la doctora Elia Bravo, ya retirada, como mencioné, pues la primera mujer que obtuvo un grado equivalente al de biólogo, y así se le ha otorgado a otros personajes que han hecho contribuciones importantes al desarrollo de la biología en México. Pero sí, los símbolos son muy importantes. Como diría Max Weber, el poder es la conjunción del rito y el mito. Entonces, tener
un ritual aglutinador sobre la base de un personaje que se puede presentar como mítico, aunque como se puede argumentar, no es eso, sino es un personaje que hizo una importante y trascendental contribución, permitía cohesionar a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, doctor Ismael. Ya para finalizar, José Luis, interesantes las presentaciones, José Luis Aguilar. Muchas gracias por tu participación, José Luis. Has estado súper activo, te lo agradezco mucho, te lo agradecemos mucho, por supuesto, aquí en Conavio y en Memoria Histórica. Ana Acevedo, saludos, doctor Ismael, excelente presentación, gracias por compartir. Román Rivas, sobre la exposición de Alejandro, muy buena exposición. Y Laura Saldívar, es difícil encontrar las publicaciones del doctor Ledesma. A ver, doctor, no encuentran sus publicaciones. Bueno. Pues sí se encuentran, por ejemplo, el libro de Valderas a la Casa del Lago lo editó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, ese solo se puede conseguir en las librerías de la UASM. Sí. El de Springer, pues por Amazon, por internet. Bueno, que ese no es mío, ese es de Herrera. Pero tengo un sitio de internet que se llama Historia y Biología. Perfecto, lo estamos anotando aquí para compartirlo con ellos. En Historia y Biología, ahí aparecen las portadas y algunos artículos. Perfecto, ahorita lo compartimos, doctor. Bueno, pues a los dos muchas gracias, estamos sobre la 1:30, nos echamos, creo, Santiago, si no me equivoco, este es el Comprometidos y Curiosos más largo que hemos tenido en la historia de esta serie, lo cual agradecemos mucho al doctor Ismael Ledesma Mateos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Es un enorme gusto tenerlo. Y gracias a Alejandro Hernández Daniel por haber estado también con nosotros con esta gran exposición. Muchísimas gracias a los dos. Y nos encontramos en la próxima de Comprometidos y Curiosos. Gracias, doctor Ismael. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Al contrario, es un placer estar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Y por favor, les invito a que conozcan, si quieren conocer más sobre la vida de Alfonso L. Herrera, vayan por favor a Comprometidos y Curiosos. Ustedes pueden encontrar ahí una historia natural mexicana y van a encontrarlo como biodiversidad.gov.mx y les aseguro que va a estar muy padre leer cómo Alfonso Herrera se describe a sí mismo en esta sinopsis muy interesante de su vida, que concluye, por cierto, con un poema que no les voy a leer porque ya estamos al full de tiempo. Que tengan una buena tarde y nos encontramos en la próxima de Comprometidos y Curiosos.